7:02 de la mañana. Estoy conversando con mi invitado, a quien voy a presentar de inmediato lo rápido que va el año. Ya estamos a mitad del 2022. Bueno, está conmigo el colega, periodista, además internacionalista, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, Roy Daza, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz, segundo vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, secretario ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Roy, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y poder conversar contigo y hablar con la audiencia, ¿no? Hoy madrugaste, oye, más que todo el mundo aquí. Ah, Nos recibiste, sí. nos diste la bienvenida. Pero ya me tomé un buen cafecito. Qué bueno. Mira, Roy, oye, a propósito de la Comisión Especial del Diálogo, Reconciliación y Paz, todos te vimos, ¿verdad?, acompañando esta comisión, por ejemplo, cuando fue noticia la visita de la representación de la Asamblea Nacional en la sede de Fede Cámaras, allá en el Bosque. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo calificarías tú al momento de hoy cuando se habla, bueno, de la posibilidad de retomar los diálogos en México o donde sea, pero ¿cómo definirías tú Lo este que, momento del diálogo? lo que pasa es que llegó un momento en que el diálogo político se convirtió en un diálogo electoral porque hubo elecciones. Es decir, no hay escenario más importante para un diálogo político que unas mega elecciones tan gigantescas como fueron esas elecciones del 21 de noviembre. Y eso generó un nuevo mapa político. Yo escribí hace algún tiempo ya que yo pienso que esa etapa del diálogo ya pasó y que estamos en un nuevo momento en el que el diálogo debe ser aquí en Venezuela, debe ser con todos los sectores y además debe abordar sobre todo los temas económicos, porque la conclusión que uno saca de las distintas instancias en las que hemos estado comunicados o que hemos estado en reuniones o en asambleas, bueno, es muy sencillo, es decir, los temas económicos ocupan la agenda de los ciudadanos de este país. Por eso es que yo creo que el formato México, por llamarlo de alguna manera, con una parte de la oposición, yo creo que eso venció en su momento. Y si hay que concluirlo porque hay asuntos pendientes, bueno, que concluya, pero que en todo caso ya sería la finalización de ese proceso. El mapa político del 21 de noviembre no es el mismo. Y por supuesto hay otros actores políticos dentro de la oposición que también tienen derecho a participar en un diálogo común. ¿Cómo crees tú que puede reformatearse, como lo está planteando el Ejecutivo, ese diálogo? ¿Y qué novedades o qué nuevas inclusiones debería tener esa agenda? Porque hay quienes dicen, mira, aquí hay que trabajar lo social, las necesidades de la gente en esa agenda. La agenda, si no es para eso, no sirve. Es decir, la agenda tiene que ser lo social, tiene que ser, y lo social está vinculado, por supuesto, a los temas de la economía. El, el asunto es cómo nosotros vamos avanzando, ya no en el terreno de los asuntos políticos, porque sobre eso ya hemos avanzado. Es decir, el diálogo político ha dado un resultado político. Elección de la Asamblea, instalación de la Asamblea, nuevo Consejo Nacional Electoral, nuevo Tribunal Supremo. Es decir, hay una agenda política actuando. Entonces tenemos todavía en la agenda política algo muy importante, que es la reforma integral del sistema judicial de Venezuela. Sobre eso ya hay 10 reformas de leyes ya hechas y 4 en desarrollo. Y además se inicia la discusión del conjunto del sistema judicial. Esta es, sabes que yo he sido varias veces parlamentario y puedo hablar de esto con mucha propiedad. Esta es la reforma del sistema judicial más importante que se ha hecho en Venezuela, al menos en los últimos 50 años. No ha ¿Por qué? habido. ¿Por qué? Porque hemos entrado en un proceso de discusión del Código Penal, de la unificación y de la revisión del conjunto de leyes que además estaban dispersas en muchos instrumentos jurídicos. Y además porque estamos provocando, estamos promocionando una reestructuración del sistema mismo. Y el sistema es los tribunales,
El sistema es la reorganización del Tribunal Supremo mismo y además de la Fiscalía. Y el hecho que se hizo de la revisión, recuerda el año pasado, 56 diputados formaron una brigada para ir a los centros de reclusión, que no son cárceles, sino centros de reclusión provisorios. Bueno, y ahí encontramos de todo y se avanzó de una manera muy significativa, de verdad, muy importante en eso. Ahora vamos hacia otro terreno, que es la revisión de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque además es una obligación de la Asamblea Nacional. Es decir, no es que a uno se le ocurra hacerlo, sino que es que eso está dentro de las Oye, potestades, dentro de la obligación de la... sin desviarnos, porque acabas de tocar un tema que en sí mismo nos llevaría toda una mañana. Exacto, pero quiero retomar exacto. lo Sí. del diálogo. Hacía referencia a esto porque es que esto no surge sino en el marco del diálogo. Es decir, el marco del diálogo hace posible que hagas esta reforma y que además avance lo que ya inició el presidente Maduro, que es el convocante del diálogo, que es la relación con aquellas organizaciones que son no partidistas, que son de distinta naturaleza. Son organizaciones no gubernamentales, organizaciones vecinales, organizaciones de distinto tipo, que han venido abriendo un conjunto de conversaciones con el propio presidente de la República. Y ¿qué está pendiente en el diálogo? Si concluye de la misma manera el método o la forma México, o sencillamente ya reiniciamos el diálogo entre todos y aquí en el país con todos los factores. Porque nosotros no estamos en un momento en que en Venezuela hay un conflicto bélico o un conflicto político de gran envergadura que nos lleva a que necesitemos ir a otro país y buscar unos facilitadores para... Esa no es la situación del país hoy. Hoy el país lo que requiere es, y tú lo decías al inicio de este programa hoy, soluciones, salidas, propuestas concretas. Mira, la comunidad internacional, ¿qué papel está jugando en este momento? A propósito de intermediaciones como la de México, a propósito de las sanciones o del desconocimiento que hay en algunos países a la investidura presidencial de Nicolás Maduro. ¿Eso de qué manera es un tejido que puede tener determinación a lo interno del país? En primer lugar hay que decir, y lo digo en todas partes porque es importante que la gente lo sepa, es decir, la mediación, la facilitación, más exactamente, que ha dado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido clave en todo este proceso de diálogo. Y además de eso, hay lo siguiente, es decir, estamos frente a un nuevo relacionamiento diplomático. Ya aquello de que reconozco o no reconozco al presidente Maduro no está en la mesa de la agenda de ninguna cancillería y ni siquiera de ningún partido político. Más allá de los pequeños grupos que aquí insisten en esa posición, que cada vez son más pequeños, muy minoritarios. Yo veo que en la relación en América del Sur, te puedo hacer un balance, mira, una decisión del Senado, del actual Senado de Colombia, pidiendo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Una decisión unánime, incluyendo los diputados del presidente Iván Duque. Esto se va a resolver ¿cuándo? Cuando se instale el nuevo Congreso, ahorita en agosto. Iniciamos un proceso, estamos atendiendo ahorita a una comisión del Senado brasileño y hay un consenso político, yo lo dije ayer en la Asamblea Nacional, hay un consenso político en relación a la normalización, porque ahí nunca hubo ruptura, a la normalización de las relaciones. Las relaciones con Perú se normalizaron casi inmediatamente que vino el presidente Castillo. Y con la recuperación de la democracia en Bolivia, la restitución de las relaciones fue inmediata
incluso la consolidación y la ampliación con Argentina, que era donde estaba más compleja la situación, se ha resuelto. Y además ya hay conversaciones con la República de Ecuador en función de también de normalizar, porque ahí no hubo ruptura, sino de normalizar las relaciones. Entonces, estamos frente, nada más que para señalar el cuadro suramericano, ya nosotros estamos en un punto en que si alcanzamos normalizar en los próximos meses, estoy hablando de 2, 3 meses, la situación con Brasil, estaremos frente a otro panorama. Y es muy claro, no es ningún secreto para nadie, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene vínculos y diálogos con el gobierno del presidente Joe Biden. Quiero que al regreso hablemos precisamente, bueno, de política exterior, incluyendo la connotación, el alcance que tú le aprecias a la gira que en este momento está realizando el presidente Nicolás Maduro. ¿Te parece? ¿Cómo no? Amigos, regresaremos con Roy Daza. Manténganse allí, por favor. 7:17. Roy, tú destacabas un detalle importante al final de tus comentarios anteriores, cuando decías que es evidente que en este momento hay comunicación, hay un reencuentro en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos a través de las gestiones de Nicolás Maduro y Joe Biden. Además, es un contexto muy interesante que me gustaría que pusieras en perspectiva, entre otros motivos por lo que está pasando en Ucrania, el tema energético. Quisiera que en primer lugar toques ese punto para que luego, desde el ámbito de la política exterior, nos expliques a los venezolanos, según tu criterio, qué posible alcance tiene la gira que está haciendo en este momento Nicolás Maduro. Sí, antes de hablar de la gira hay que hablar de dos cosas, que es muy importante. La situación en Ucrania, el conflicto en Ucrania, es un conflicto que es muy difícil decir qué tiempo puede durar. El canciller Sergei Lavrov dice que no va a ser breve. Y eso, además, ya de por sí genera una situación muy delicada. Wow. El 45% del gas que utiliza Europa sale de Rusia. Y hoy todavía el gasoducto que pasa por Ucrania está funcionando, pero no se sabe cuándo dejará de funcionar. Y el otro gasoducto se paralizó por las presiones de los Estados Unidos. Eso era directamente hacia la economía alemana, que es la primera economía de Europa. Hay un incremento de los precios del petróleo. No he visto cómo está hoy, pero está por encima de los $110 el barril. Estamos en una cifra descomunal. Hay un problema con los fertilizantes, con la producción de trigo y con la producción de alimentos en general, porque tanto Ucrania como Rusia son grandes productores. Además, hay una situación muy delicada, muy compleja en el sistema financiero internacional, producto de las sanciones a Rusia y producto también de las sanciones a otras 60 y tantas naciones del mundo que ha aplicado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, en ese contexto se presenta una confrontación muy grave, muy delicada, muy lamentable además que se presente, y hay un nuevo mapa petrolero, hay una nueva situación petrolera. La gira del presidente Maduro tiene que ver precisamente con calibrar el momento exacto en el que debía ir a estos países, no solo a renovar y a reafirmar los lazos bilaterales que ya existen, eso no es que está iniciándose con esta gira, sino a repotenciar incluso esos lazos bilaterales, que son muy importantes. Pero también para discutir un tema esencial, que es cómo se puede equilibrar o qué se puede hacer para equilibrar el mercado petrolero mundial. La presencia aquí de 3 altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, enviados directamente por el presidente Biden hace unos meses, recibidos con toda amabilidad por el presidente Nicolás Maduro, como debe ser, es producto de una nueva situación que hay. Es evidente que Venezuela ha jugado, juega y jugará un papel determinante en el mundo petrolero y en la economía mundial
por muchos años. Yo no sé cuántas décadas será, pero siempre será así. Yo recuerdo que estas palabras no son mías, sino son de un gran venezolano, el profesor Adrúbal Batista, que en el 2007, yo tengo incluso el recorte de la prensa, todavía lo conservo, decía, Venezuela siempre estará en el mapa mundial petrolero. Es decir, y eso es lo que está pasando. Ahora, Roy, Creo que eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso va a determinar, incluso puede modificar, ¿no?, la situación que hoy se vive en la economía mundial, que es de una gran expectativa y una expectativa negativa. Ahora fíjate, una cosa es la posición estratégica natural que por sus características tiene Venezuela en el mapa petrolero y otra es la condición o las condiciones que tiene Venezuela en este momento para aprovechar el escenario. ¿Cómo aprecias tú los próximos capítulos históricos que podría construir Venezuela a favor de todos los venezolanos en el sensible manejo de la política petrolera, tal como están las cosas, de la política energética? Bueno, porque todos sabemos lo que ha pasado con la industria petrolera venezolana. Ha pasado con la industria petrolera. Está súper debilitada. Oye, destruida durante muchos años, dicho por el propio Nicolás Maduro. Sí. Hay un asunto que, digamos, tiene un doble carácter, ¿no? Es decir, si bien es cierto el gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso, todavía no ha dado todos los pasos que son necesarios para resolver un problema que atañe a la economía norteamericana y atañe a la economía venezolana, que es la puesta en marcha de las decisiones que implican a la empresa italiana, la Eni, que implica a la Repsol y que implica a Chevron, para el reinicio de sus operaciones en su totalidad en el país. Si hablamos de eso, hablamos de 1 millón de barriles más allá de los 750, 800 mil barriles que estamos produciendo en este momento. ¿Eso por qué? Porque la empresa petrolera necesita de altos recursos. Esa es una de las características de ese negocio, es precisamente las altas dimensiones de los ingresos que requiere. ¿Eso es posible en este momento? Por supuesto que es posible. Es posible además porque es necesario. Es decir, no hay otra alternativa para suplir las necesidades que hoy tiene la economía norteamericana y la economía europea y ante una nueva situación que hay en el mundo que los barriles y el petróleo venezolano. ¿Estamos en capacidad de hacerlo? Sí, estamos en capacidad de hacerlo del mismo momento en que sean levantadas las sanciones o el bloqueo económico que impide nuestra comercialización del crudo en el mercado normal, en el mercado petrolero normal. Nosotros podríamos estar en capacidad con inversión de estas empresas y de otras naciones. Eso es una quimera, el levantamiento progresivo de las sanciones. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? Bueno, yo creo que el anuncio de permitir que la Chevron, la Eni y la Repsol ya actúen dentro del país no es una quimera, es un anuncio de ellos. Es decir, un anuncio del gobierno de los Estados Unidos que se da cuenta que no tiene otra alternativa que recomponer la situación. Pero además hay un hecho político que no hay que olvidar. También la administración Biden se da cuenta que aquel plan que hizo Trump de un gobierno paralelo y toda aquella cosa, eso fracasó, eso se acabó, eso ya no existe en la vida política nacional. Es decir, ¿quién puede decir hoy que hay una asamblea paralela? Eso sería demasiado obtuso decir eso, ¿no? O un tribunal supremo. O un tribunal supremo paralelo, eso no tiene sentido. Eso fue todo el plan de Washington que hizo con el gobierno de Donald Trump, que hoy eso no tiene ninguna cabida. Ahora bien, además hay que entender lo siguiente. Venezuela es parte importante de la OPEP y la OPEP funciona y esta gira tiene que ver con los acuerdos y consolidar los acuerdos de la OPEP. Y además estos acuerdos de la OPEP, sobre todo en el caso de la alianza entre Irán y Venezuela, que tienen un peso muy específico en la OPEP, igual que Argelia, hay una realidad que tiene ya muchos años, que es la OPEP Plus.
¿Tú sabes lo que es la OPEP Plus? Es la OPEP más Rusia. Es decir, estamos actuando en función precisamente de cómo se equilibra el mercado petrolero en el mundo. Para eso es necesario una rectificación de parte de los Estados Unidos. La rectificación comenzó o dio un primer paso con relación a Venezuela. Sí, ojalá vengan 2, 3 y 4 y 10 pasos. Y por eso en un inmediato. principio hasta el propio Nicolás Maduro explicó que no había ninguna contradicción en el hecho de que Venezuela mantenga relaciones con Rusia y le pueda vender petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué? Nosotros estamos en condiciones de venderle petróleo a los Estados Unidos de manera continua, de manera segura, como lo hemos hecho, como lo hicimos durante 100 años. Es que no es cualquier cosa hablar de 100 años de negocios en materia petrolera. Y eso ha pasado. Y yo creo que sencillamente hoy aquellos empresarios petroleros que ven la necesidad del petróleo venezolano, dicen, mire, vamos a recomponer la situación. Aunque sea otro tema, me sirve como ejemplo. Eso es como los empresarios colombianos. Yo fui diplomático venezolano del presidente Chávez, ocupé un cargo de ministro consejero en la embajada de Bogotá, nuestra en Bogotá. Y la relación era 6.500 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto es hoy, Eduardo? Hoy es cero. ¿Por qué el empresariado colombiano quiere reactivar la relación con Venezuela? Porque sabe que se puede recomponer en breve plazo. Lo mismo están diciendo hoy las transnacionales petroleras y lo mismo están diciendo la gente que mueve el petróleo en el mundo, que es muy poderosa. Dice, mira, un momentico, vamos a reordenar el juego. Y creo que la gira estratégica, como yo la llamo en mi artículo de hoy, la gira del presidente Maduro, tiene que ver precisamente en cómo recordar. ¿Por qué? Porque eso es clave para la economía venezolana. Nosotros necesitamos recomponer nuestra industria petrolera y si se mantiene el bloqueo, nuestra recuperación va a ser efectiva, pero a más largo plazo. Si nosotros logramos recomponer y reactivar la empresa petrolera, la recuperación de la economía se va a acelerar y será en el corto plazo. Eso es una realidad de nuestra economía. Y por supuesto, ¿cuál es el sentido de la gira? La gira lo que está buscando es precisamente grandes inversiones para el país y además que Venezuela ocupe el lugar que le corresponde en el mercado petrolero mundial. Bueno, Roy, muchísimas gracias por la visita y por estos minutos. ¿Querías decir algo más de despedida? No, quería decir que es muy importante además cómo hoy, no solo en el marco de la OPEP, sino también en América Latina, se están restableciendo las relaciones comerciales con empresas muy importantes en otras áreas que no tienen que ver con petróleo, que han contribuido a la recuperación todavía parcial, pero muy importante de nuestra economía. ¿Te refieres al sector privado de otros países? Al sector privado, exactamente. Que vienen a invertir acá. Que están invirtiendo acá y además se están abriendo condiciones para las negociaciones muy importantes. Bueno, Roy, siempre es un gusto tenerte por acá. Hasta Gracias. pronto. Roy Daza, periodista e internacionalista, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, miembro de la Comisión Especial de Diálogo, Reconciliación y Paz, segundo vicepresidente de la Comisión Política Exterior, secretario ejecutivo de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Volveremos.